Muy buenas gente, ¿cómo han estado? Aquí Luz Soledad y quiero poner un video así que va a estar igual aburrido sobre cómo grabo los videos. Van a ver que me toma un poco de tiempo, el tiempo neto que sale un video de mi narración es como un tanto más largo, a veces hasta 3 veces más largo por todo el ruido que se atraviesa. Pero ahorita igual y tengamos suerte porque ya es bastante tarde y puede de que me beneficie de la maldición de la grabación. Así que ahora que pienso que quiero comprobar ese punto, no va a pasar absolutamente nada que me interrumpa la lectura. A todo esto ocurrió algo un poco extraño. Igual y no se vea bien, pero ahora sucede que necesito registrarme para la cosa esta. Lo bueno es de que hay más de una página que lo tiene. De hecho pensaba cambiarme más a ese blog porque tiene un color un poco más suave. Uno se cansa mucho los ojos leyendo la pantalla que es completamente blanca y es un poco más agradable ver un color más oscuro. Ok. A todo esto quisiera decirles de que voy a rehacer algunas de las lecturas que tengo ahora que tengo más público y quisiera de que les dieran un vistazo por ahí. La de My Little Dashi y también la de University Days. Esas son dos de mis lecturas favoritas y con lo que empecé contra el Imperio Robot. Antes tenía una grabadora bastante mala, así que ahora con la computadora que tiene un micrófono mucho mejor, quiero rehacer esas lecturas, pienso quitar las que ya tenía, o igual y las dejé allí y las voy a volver a subir. Si quieren, les pido muy profundamente que apoyen eso. Y ahí va pasando un carro. Les pido muy profundamente que vean esas lecturas, por favor. Esta es su favorita de todos ustedes. Ahora yo quisiera compartir una de mis favoritas con ustedes. La de My Little Dashi es una de las lecturas que más me han gustado. También University Days. University Days para mí es sublime. Incluso más que la de Eternidad. Y esa para que vean, pese a todas mis reservas, me encantó. Esta no me ha gustado mucho, si les soy sincero. Se siente muy genérica. Es muy vato rico, vato que ha estado luchando, o sea, me. Pero bueno, lo sigo subiendo porque, pues, ah, hasta eso está interesante. Y no pienso dejarlo así como así, siendo de que tiene tanta respuesta. Pero, por favor, me motiva mucho que vean también mis otros proyectos, que vean Así que si pueden, no va a pasar nada si no lo hacen, si al final del mes no tiene una sola vista el de My Little Dashi. Pero me motivaría mucho que vieran el de My Little Dashi, el de Cazador de Joyas Infames, uh, el de University Days, cuando también lo haga, porque también lo quiero hacer. Ese va a tomar un poco más de tiempo porque también lo tengo que traducir al español. Digo, podría leerlo directo en inglés, pero me funciona mejor si el texto está en español. Y no se puede confiar al Google para traducir un texto entero. Eh, es un poco cansado, pero créanme, es una muy buena historia. A mí me gustó mucho. Y solo una cosa. No les voy a exigir que vean esos. Me haría muy feliz, pero si no los ven, igualmente voy a seguir subiendo rompecabezas. Voy a seguir con eh, los fanfictions que ustedes me pidan. Pero hay algo que sí les voy a pedir. No comenten en videos
ajenos a los del Wingueta sobre el Wingueta, por favor. Me lastima mucho eso, para que vean, sí me hieren los sentimientos cuando estoy haciendo algo con toda el alma, como cazador de joyas infames, y me pone alguien cuando sale el siguiente de rompecabezas. Sí, eso sí duele. Así que, por favor, no hagan eso. Si hacen eso, les juro que voy a cancelar el proyecto. Comenten sus dudas sobre el Wingueta en los videos de Wingueta, pero que sus cosas de Wingueta no toquen los otros videos, por favor. Solo eso les pido. No les pido visitas obligadas, no les pido que vean las reseñas, no les pido que vean los tops, solo no comenten del Wingueta en cosas que no sean del Wingueta, por favor. Ok. Siguiente capítulo. Ya tengo librado todo, así que vamos a empezar a grabar. Con algo de suerte, no va a haber ruidos nocturnos. Definitivamente, Guillermo no podía sentirse más avergonzado. Había hecho cosas estúpidas en su vida, pero nada como esto. Había besado a su mejor amiga, la que era prácticamente como una hermana para él, y todo únicamente para intentar convencerse a sí mismo que seguía siendo un chico normal. Porque aquello que estaba empezando a sentir no era correcto. Definitivamente no lo era. Podemos llegar a ser muy tontos a veces, o muy cobardes. Negamos los sentimientos. Negamos lo que queremos. Nos negamos a ver más allá de lo que creemos que es correcto, y a veces no podemos mejorar las cosas. Eso es lo que estaba sucediendo a Guillermo. Tenía una cantidad de sentimientos revolviéndole la mente, que sentía que sufría alguna especie de colapso en cualquier momento. Y es que tenía miedo, muchísimo miedo. Y un estúpido perro. Y así se va a la basura 1 minuto y medio. Se podría callar, señor perrito, me desconcentra, gracias. Y ahora va pasando un carro. En serio, ¿cómo sé que eso ocurre? Pienso grabar el capítulo de cabo a rabo, para que vean todo el proceso. Así que igual y esto se puede tardar 1 hora, tal vez menos considerando las maldiciones. Aunque esperamos de que esto sea una sesión tranquila. Ok, ya se cayó el perrito. O sea, no entiendo. Mi perro ahora mismo está acostadito en su camita y no está haciendo nada. Mi propio perro tiene respeto sobre mi material, pero aparentemente el resto del universo no. A veces hago esto cuando estoy nervioso. Ok. Definitivamente Guillermo no podía sentirse más avergonzado. Había hecho cosas estúpidas en su vida, pero nada como esto. Había besado a su mejor amiga, la que prácticamente era como una hermana para él, y
todo únicamente para intentar convencerse a sí mismo. ¿En serio? Igual y no se escucha por el micrófono el carro que se está estacionando. Pero a mí me desconcentra bastante. No se preocupen, en algún momento estará el silencio que yo quiero y podré continuar. Si creen que estoy exagerando, les juro que no. Me tomo esas pausas largas cuando hay demasiado ruido. Quizá no se escuche en el micrófono, pero me saca de papel. Ok. Definitivamente, Guillermo no podía sentirse más avergonzado. Había hecho cosas estúpidas en su vida, pero nada como eso. Había besado a su mejor amiga, la que era prácticamente como una hermana para él, y todo únicamente para intentar convencerse a sí mismo de que seguía siendo el mismo chico normal, porque aquello que estaba empezando a sentir no era correcto. Definitivamente no lo era. Podemos llegar a ser muy tontos a veces, o muy cobardes. Negamos lo que sentimos, negamos lo que queremos, nos negamos a ver más allá de lo que creemos que es correcto y a veces nos perdemos de las mejores cosas. Eso es lo que estaba sucediendo a Guillermo. Tenía una cantidad de sentimientos revolviéndose en su mente, tal que sentía que sufriría alguna especie de colapso en cualquier momento. Y es que tenía miedo, muchísimo miedo, a tantas cosas que no podía siquiera explicarlo. Odiaba a Samuel, a ese imbécil engreído, a ese que creía por dan... Lo siento, tuve un espasmo mental, así que con eso tengo que volver a empezar. A veces ocurre también. Definitivamente Guillermo no podía sentirse más avergonzado. Había hecho cosas estúpidas en su vida, pero nada como esto. Había besado a su mejor amiga, la que era prácticamente como una hermana para él. Y todo únicamente para intentar convencerse a sí mismo de que seguía siendo un chico normal. Porque aquello que le estaba pasando, empezando a sentir, no era correcto. Definitivamente no lo era. Podemos llegar a ser muy tontos a veces, o muy cobardes. Negamos lo que sentimos. Negamos lo que queremos. Nos negamos a ver más allá de lo que queremos, de lo que creemos que es correcto, y a veces nos perdemos de las mejores cosas. Eso es lo que le estaba sucediendo a Guillermo. Tenía una cantidad de sentimientos revolviéndole la mente, que sentía que sufriría alguna especie de colapso en cualquier momento. Y es que tenía miedo, muchísimo miedo, a tantas cosas que no podía siquiera explicarlo. Odiaba a Samuel,
a ese imbécil engreído, a ese que se creía bordado a mano con hilos de oro, a ese que se había metido en su vida sin permiso, que se sentía con el derecho de abrazarlo, de intentar besarlo, de hacerlo bailar ridículamente en la estúpida lluvia. ¿Quién se creía que era para arrastrarlo de esa manera a su locura? Y lo peor de todo es que Guillermo se odiaba más que nada a sí mismo, por no haber sido capaz de frenarlo cuando aún tenía tiempo, antes de sentir lo que ahora sentía. Ahí está. Definitivamente Guillermo no podía sentirse... Salvamos este cachito. Ah, demonios, lo salvé. Lo salvé en la carpeta equivocada. Bueno, no es importante. Ok. Así es como funciona. Leo un pedazo y lo guardo. No puedo, ni soñando, lo grabaría en un solo centón. Normalmente espero a un punto y aparte. Que he de decir que yo no soy el gran señor de la literatura, pero la puntuación aquí es un poco confusa. Bueno, la historia es el contenido y al mundo y a la gente le gusta. Así que supongo que son nada más mis manías. Digo, yo no soy el público. Okay. Te quedaste muy callado. ¿En qué piensas? La voz de Catalina trajo a Guillermo de regreso de sus pensamientos. Y es que tenía tanto tiempo ahí, perdido entre sus miedos, que incluso había olvidado que su mejor amiga permanecía aún ahí, sentada a un lado de él, con la mano puesta en su hombro, apoyándolo como siempre. Perdóname. Aquello había salido apenas como un sonido, como un hilo de voz. Guillermo no sabía qué más decir, y es que de verdad lo sentía. Había intentado utilizarla de una forma muy estúpida y egoísta. Giró a mirarla, para descubrir en ella esa mirada cariñosa que siempre tenía para él. No tengo nada que perdonarte. El tono de voz amable de Catalina reconfortó a Guillermo, aunque aún así se sentía culpable. Ella no estaba enojada, pero él aún así la había cagado. Claro que sí, me comporté como un estúpido. Solo un poquito quizá. Una leve sonrisa se pintó en sus labios. Además de que eres malísimo besando. Los ojos de Guillermo se abrieron como platos al escuchar aquello. Y es que en su boca se dibujó una perfecta O de sorpresa e indignación. ¿Pero serás cabrona? Ambos estallaron en carcajadas en segundos después. Cuando aquellas risas cesaron, Catalina volvió a hablar. Y es que ella estaba dispuesta a hacer entender a Guillermo que no podía solo negar lo que sentía y olvidarlo así nada más por miedo. ¿Crees que puedas contarme qué fue lo que pasó?
Guillermo dio un largo suspiro, para terminar por cubrirse el rostro con las manos. Vaya que aquella conversación sería difícil. Muy bien, otro pedazo que salió bien. De vez en cuando sí salen en una pieza. Hay veces en que, de hecho, me frustro un poco al grabar. Así que, aunque cometa algunos errores, de todas formas va. Cuando siento de que son errores exagerados, sí lo quito. Pero cuando es algo que involuntariamente agrega drama, lo dejo así como está o lo corrijo un poco con voz. Podría editar los sonidos, pero para así no tener que estar volviendo a empezar una y otra vez la misma parte, pero no sé, lo prefiero así. Samuel entró a su casa cerrando de un portazo. Cabreado era poco para definir lo que sentía en ese momento. ¿Por qué siempre tenía que cagarla? Y lo peor de todo es que esta vez ni siquiera sabía qué es lo que había hecho mal. Guillermo se había enojado con él, eso era seguro. Se había bajado de su coche de forma tal que poco le faltó para abrir la puerta y lanzarse a la calle mientras el coche aún estaba en marcha. Samuel tenía la idea de que al final, después de toda aquella cita, me equivoqué. Espasmos mentales, surgen mucho. No siempre truenan, pero me relaja de alguna forma. También tengo un poco atorada una pestaña en mi ojo derecho, izquierdo. A veces olvido para dónde está la derecha. Samuel entró a su casa cerrando de un portazo. Cabreado era poco para definir lo que sentía en ese momento. ¿Por qué siempre tenía que cagarla? Y lo peor de todo es que esta vez ni siquiera sabía qué es lo que había hecho mal. Guillermo se había enojado con él, eso es seguro. Se había bajado de su coche de forma tal que poco le faltó para abrir la puerta y lanzarse a la calle mientras el coche aún estaba en marcha. Samuel tenía la idea de que al final, después de todo, aquella cita había salido bien. Incluso con su idea de la olla al ocurrirse la brillante idea de remojarse bajo la lluvia. Pero todo había terminado muy mal. Con Guillermo cabreado, a saber Dios por qué. Samuel trataba de repasar cada una de las cosas que había dicho y hecho, pero no lograba encontrar nada que hubiese causado aquella actitud en Guillermo. La única culpa... Me desconcentré. Pasó un carro, no sé si lo captó el micrófono, pero pasó un carro y se me fue la onda. No entiendo por qué ocurre eso. A todo esto, otro detalle es que no me gusta la cantidad de groserías que tiene aquí. Cagarla, joder, y... No es de que sea un mojigato, pero suena un poco mejor sin tantas groserías. La de eternidad no recuerdo... Eternidad. Sí, eternidad no recuerdo que tuviera tantas. Y como les dije, esa sí me pareció sublime.
Va pasando un carro. ¿De dónde saldrán tantos carros?, me preguntó. Ok. Samuel entró a su casa cerrando de un portazo. Cabreado, era poco para definir lo que sentía en ese momento. ¿Por qué siempre tenía que cagarla? Lo peor de todo es que esta vez ni siquiera sabía qué es lo que había hecho mal. Guillermo se había enojado con él, eso era seguro. Se había bajado de su coche de forma tal que poco le faltó para abrir la puerta y lanzarse a la calle mientras el coche aún estaba en marcha. Samuel tenía la idea de que al final, después de todo, aquella cita había salido bien. Incluso con su idea de olla al ocurrírsele la brillante idea de remojarse bajo la lluvia. Pero todo había terminado muy mal. Con Guillermo cabreado a saber Dios por qué. Samuel trataba de repasar cada una de las cosas que había dicho y hecho, pero no lograba encontrar nada que hubiese causado aquella actitud en Guillermo. La única culpa era de él por ser tan imbécil y habérsele ocurrido hacer cosas tan estúpidas. Escucho un carro, así que voy a congelarlo hasta aquí. También tengo que arreglar rápidamente. Acá. Ok. Ok. 3 fragmentos. Esto va para largo. A veces. ¿Te quedaste muy callado? ¿Dónde íbamos? Sam. Y habérsele ocurrido hacer cosas tan estúpidas. Ok. También cuando hago alguna modificación a veces se me olvida en dónde voy. Necesito mover unas cosas rápidamente. Turururu. A veces ocurren cosas técnicas. Estoy grabando desde otra cosa porque al menos no he descubierto aún cómo grabar 2 cosas al mismo tiempo en mi computadora. Y creo que sería mejor porque si no estaría exigiéndole demasiado a la pobre. Y no tengo idea de qué tanto aguante. Ok. Seguimos. Creo que estoy nervioso por la cámara. Me estoy sudando un poco por los ojos. Entró en su habitación y se tumbó en la cama, para darse cuenta que aún tenía la bolsa con la ropa de Guillermo que había dejado en el coche. Lanzó con furia, me importa una mierda donde caiga, para después cubrirse con la manta de pies a cabeza, sin haberse siquiera sacado los zapatos.
cosa que hizo unos minutos antes de quedarse dormido. A la mañana siguiente, Samuel fue despertado bruscamente por los nada amables golpes que sonaban al otro lado de la puerta. Él sabía perfectamente que Clara no iba a su casa los domingos. Ese era su día libre. Además de que así se aseguraba de evitar toparse con escenas inmorales de chicas medio desnudas desfilando por todo el lugar. Dada su condición de chico fiestero pero sin amigos, la única opción que le quedaba a Samuel era asesinar a Frank, quien era seguramente el que estaba haciendo tanto maldito ruido en la puerta. Y no entiendo realmente por qué redunda tanto. Ok, ya o sea, ok, ya se entendió. Ya definiste la primera vez cómo es la personalidad de Frank, cómo es la personalidad de Samuel, cómo es la personalidad de Clara, que es fiestero. No entiendo por qué hace falta que redunde tanto. Entró en su habitación. Quiero checar. Maldito ruido en la puerta. Ok, sí salió bien. Lo leo completo por integridad, pero nada contra esta chava, pero no entiendo por qué redunda tanto en algo que ya definió. Digo, ese es el punto, ¿no? Lo defines y con eso ya no tienes que volverlo a poner y puedes agilizar mucho más la lectura. Quizás sea considerando de que esto salía cada mes o algo así, cada capítulo. Y con eso no se perdía track de lo que estaba ocurriendo. Bueno. Ok. Se levantó de la cama casi arrastrando los pies, odiando la existencia de los domingos y el aburrimiento que le causaba a veces. Más aún si su querido amigo se le ocurría interrumpir la única cosa que tenía divertida para hacer en un domingo, dormir hasta quedar en coma. Llegó hasta la puerta y abrió de un jalón, arriesgándose a que fuera algún psicópata, ladrón o asesino con motosierra y acabara en ese momento con su patética vida. Pues pensándolo bien, esa no era una mala idea. Buenos días, amigo. Frank esperaba del otro lado de la puerta, con una enorme sonrisa como siempre. Samuel a veces se preguntaba cómo este hombre siempre parecía estar tan feliz. A fin de cuentas, él afortunadamente aún no había logrado amargar a su mejor amigo. ¿Que no se supone que tienes la llave de mi casa? El tono hostil de Samuel, en lugar de cabrear a Frank, provocó en él una aún más amplia sonrisa. Pero joder, hazme el favor de dejar esa actitud de amargado. Que yo he venido a que me cuentes con detalles cómo estuvo tu cita. Y por cierto, la llave la olvidé en la casa. El ceño fruncido de Samuel se acentuó aún más. Su mueca decía: no me mola ni un pelo que me preguntes cosas que no quiero contestar. Avanzó por el salón, tumbándose en el sofá con muy pocas ganas de hablar sobre el tema. No quiero hablar de eso. Frank alzó una ceja y miró a su amigo tratando de analizar su actitud. Y es que un no quiero hablar de eso no era precisamente la respuesta que Frank esperaba escuchar. Él había ido ahí por detalles, sucios y oscuros detalles de esa jodida cita. Y eso era lo que iba a obtener.
Pero tienes que decirme al menos si fue bien o mal. Frank definitivamente no se cansaría de insistir. Ya te dije que no quiero hablar de eso. Y al parecer Samuel no se cansaría de negarse a hablar. Frank se quedó observando a Samuel unos segundos, para después soltar una tremenda carcajada que dejó completamente desconcertado a su amigo. Tenemos un fragmento, muy limpio, muy bueno. También les digo, esta es anterior a Eternidad, porque les digo, en Eternidad la escritura era muy buena. Redundaba muy poco, no exageraba. Bueno, no, no importa. Digo, yo escribo y también hago errores horribles. No es como si yo fuera a ganar un premio Nobel. Cualquier premio para el caso. No me digas que el violinista te salió decente y no te dejó que lo follaras en la primera cita. Y allí iba Frank, una vez más, con esos comentarios que dejaban a Samuel flipado. Este hombre definitivamente no se mordía la lengua al decir lo que pensaba. Y no se te ocurre pensar que si me lo hubiese follado, seguramente seguiría aquí conmigo, y tú de hecho no nos estarías interrumpiendo. Ahora la cara de sorpresa había sido la de Frank con semejante pregunta. ¡Mierda! ¿De verdad él aún está aquí? Frank estaba a punto de salir corriendo. Podía ser muy imprudente a veces, y quería detalles sucios, pero no tan sucios. Ahora fue Samuel quien no pudo evitar la carcajada. No, Frank, joder. No está aquí. Y ya te dije que no quiero hablar de eso. Frank, al parecer, se había dado cuenta de que aquella salida de amigos no había salido nada bien. Y quizá era el momento de dejar de joder con ese tema. Al menos por el momento. Allí hay un punto y aparte, por eso voy a hacer un fragmento aquí. Creo que ahora el universo se ha alineado para estar tranquilo, ya que estoy grabando. Grabando para comprobar justamente las interrupciones. La cara de sorpresa de Catalina estaba como para una fotografía. Y es que verdaderamente no lo podía creer. Lo que Guillermo había sido capaz de hacer por Samuel era increíble. Guillermo era el tío más antipático, poco impulsivo que existía en el mundo, al menos tratándose de relaciones románticas. También era el chico más vergonzoso del planeta. Nada más de imaginarlo en una situación como esa la hacía reír. Y no es que se estuviese burlando. Ella en realidad se alegraba de que Samuel estuviese sacando ese lado divertido de Guillermo que prácticamente nadie conocía. ¿En serio bailaste bajo la lluvia? Joder, Guille. Es que eso es cursi incluso para mí. Guillermo frunció el ceño, dedicándole una mirada no muy amable a su amiga. ¿Te estás burlando de mí? Guillermo parecía con una expresión de aparente cabreo,
mientras Catalina no paraba de reír. Por supuesto que no me burlo, tonto. Pero es que se me hace imposible que haya sido capaz de hacer una cosa como esa. Guillermo se quedó en silencio unos segundos. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Es que tú no sabes lo que él es capaz de hacerme sentir. Guillermo había dicho aquello completamente sin pensar. Una sonrisa tonta pintaba en sus labios. Cuando por fin se dio cuenta de lo que había dicho, por la mirada enternecida de su amiga, no pudo aguantar la vergüenza. Terminó por cubrir una vez más su cara con sus manos, con las mejillas completamente enrojecidas. Mierda, no quise decir eso. Guille, creo que es necesario por tu bien que reconozcas de una vez que sientes algo por él. Esta vez Guillermo no replicó, no se molestó, no gritó. Simplemente quedó en un silencio sin saber realmente qué decir. Sabía perfectamente que Catalina tenía razón, pero no podía reconocerlo así de fácil. Es que no puedo, Cato. No es tan fácil, ¿sabes? Ni siquiera sé qué es lo que piensa de mí o qué siente. ¿Qué tal que se ha estado burlando de mí todo este tiempo? Me sentiría demasiado estúpido. ¿De verdad piensas que sería capaz de burlarse? No, Guille. Pero pienso que quizá desde un principio lo has juzgado mal. Guillermo solo escuchaba en silencio todo lo que su amiga tenía para decir. Me contaste cómo trató a esa señora, Clara. ¿Piensas que alguien tan cabrón se comportaría así? Quizá eran preguntas sencillas, pero Guillermo no tenía respuestas. Ah, 4 minutos seguidos. Eso estuvo bien. Cara de sorpresa. Otro fragmento y seguimos. Estoy sentado en el piso porque ese sillón me da mucho calor. Y esto me ubica mejor en el micrófono, a esta altura. Porque mi computadora ahorita está en mi mesa de centro. Y no sé, estar sentado en un sillón me aburre en menos tiempo que estar sentado en el suelo. Los días siguientes a ese fin de semana fueron completamente raros. Si antes Samuel y Guillermo no se hablaban mucho, ahora simplemente no se dirigían la palabra. Y para Catalina aquello era completamente molesto de ver. Terminaba cabreada casi a diario, reclamándole a Guillermo por ser tan tonto y negarse a reconocer aquello que era tan evidente. A veces le daban ganas de arrastrarlos a los dos en plan secuestro, encerrarlos en algún lugar y dejarlos a ir hasta que se mataran a golpes o... Eso prefería no imaginarlo. Tienes que hablar con él, Guillermo. Catalina no dejaría de insistir hasta que lograra que su amigo hiciera algo. Se estaba volviendo más amargado, si es que eso era posible, y ella ya no podía soportarlo. Que me dejes en paz, Catalina.
Joder, Guille. ¿Y qué quieres que le diga? Guillermo ya estaba visiblemente cabreado por la insistencia de Catalina. Y ella igual por la obstinación de él. ¿Esperas que solo llegue y le diga hola? Pues podría ser un buen comienzo. Además, aún tiene su ropa. Ese puede ser un buen pretexto. Regrésasela. No. El grito de Guillermo se escuchó prácticamente en todo el salón. Y es que él de verdad no quería regresar nada. De hecho, no iba a hacerlo. Tenía prácticamente toda la semana usando la ropa de Samuel como pijama. Se sentía avergonzado consigo mismo, eso ni dudarlo. Pero de igual forma, eso no evitaba que durmiera prácticamente abrazado a sí mismo, sintiendo el ya casi imperceptible olor de ese chaval, que lo tenía tan enloquecido. Y es que no tenía valor de decirle absolutamente nada. Y es que últimamente Samuel se veía tan ausente que le quitaba por completo la intención de siquiera saludarlo. Ahí me equivoqué, se supone que debía de gritar. A veces no leo bien el contexto, pero tendría que repetir toda la parte. Hashtag Catalina es Fujoshi. A mí no me lo quitan. Otro fin de semana había llegado y Frank se encontraba de nuevo en casa de Samuel para intentar convencerlo de ir de fiesta. Últimamente Samuel estaba más callado y solitario que de costumbre. Así que Frank vio necesario una inmediata intervención. Lo acompañaría aunque tuviera que llevarlo arrastrando. Afortunadamente, ahora sí que había llevado la llave. Así que entró a su habitación, sigiloso como un gato. Y vaya que estaba arriesgando para encontrarlo con compañía, y en una situación no muy agradable de ver. Pero con lo amargado que se había andado los últimos días, lo de follar con desconocidos realmente lo dudaba. Se acercó a la cama tomando las puntas de la manta y sin pensarlo dos veces dio un fuerte jalón. Solo esperaba que ese chaval hubiese decidido usar al menos boxers para